Hola, soy Vanessa Funes y esto es Los Días Contados, mi podcast sobre la vida de mujeres reales relatadas en clave de ficción y poesía. Episodio número 6. La ciudad de la furia. Esta podría ser otra historia de una madrastra malvada y una joven e inocente que se transforma en su víctima. Esa es mi historia, o por lo menos así la percibía yo cuando tenía 18 años. Había terminado mis estudios secundarios y mi sueño era transformarme en una conductora famosa o una periodista reconocida de los medios nacionales. Buenos Aires no había sido mi primera opción a la hora de seguir la universidad, porque yo prefería ir a Córdoba con una de mis mejores amigas. Pero en la capital estaba mi papá, y aunque no había vivido con él desde que se separó de mi mamá cuando tenía 5 años, no tenía otra alternativa. Era lo único que se podía pagar. Al comienzo, vivir con él y su mujer no parecía algo tan malo. Además, yo no era una persona conflictiva. Al contrario, siempre me caracterizaba por mi bajo perfil y diplomacia en cuestiones de convivencia. Por ese entonces, mi viejo trabajaba por cuenta propia. Era una especie de MacGyver, como el de la serie de los 90. Él podía solucionar todo tipo de problemas domésticos. Le hacía a la albañilería, a la plomería o lo que hiciera falta para ganar dinero. Trabajaba fuera todo el día. Y yo me quedaba con mi madrastra en la casa que alquilaban en Villa Urquiza. Desde que había llegado a Buenos Aires para comenzar el CBC e ingresar a la carrera de comunicación social en la UBA, no había tenido contacto con más seres humanos que mi viejo y Yolanda. Extrañaba terriblemente mi linda y pequeña ciudad, a mis amigas, mi casa, mi abuela. La capital me calaba hondo y la desolación que sentía era muy dolorosa. Era una extraña para él y su mujer, y aunque mi papá trataba de poner de su parte, no había un vínculo real entre nosotros. Por otro lado, ella no me quería viviendo ahí, con ellos. Le molestaba y me lo hacía sentir. Los siguientes meses se hicieron un poco más llevaderos cuando comencé a cursar e interactuar con gente de mi edad y a estudiar lo que tanto quería, comunicación social. Mientras poco a poco me adaptaba más al barrio de Villa Urquiza, Belgrano y Parque Chas, que eran los sitios en los que me movía, peor me sentía viviendo con mi papá. Yolanda era una mujer poco comunicativa. Sus rasgos de expresión eran tan limitados que nunca sabía qué humor estaba ese día. Su malestar por mi presencia se notaba en su indiferencia, en sus palabras a hurtadillas con sus amigas o con su familia. Todos lo notaban, menos mi papá. Cuando la situación se volvió insostenible para mí, tomé la decisión de hablar con él. Previo a eso, fueron semanas de huir de la casa para no quedarme a solas con Yolanda. A pesar del temor que me generaba tomar un colectivo y viajar sin rumbo, lo hacía casi todas las tardes. Me conocía la avenida Beiró de punta a punta. Incluso me aventuré alguna que otra vez en las laberínticas calles del Parque Chas, esperando perderme y demorar mi retorno. Tenía que tomar una decisión y lo hice. Volverme a mi ciudad era darle el gusto a mi madrastra de verme fracasar en mi propósito. Y la verdad no estaba dispuesta a eso. La casa tenía una pequeña terraza. Ese era mi refugio de las miradas vigilantes y hostigadoras. Solía preguntarme, ¿por qué me desprecia tanto? Nunca había tenido ni un sí ni un no con ella. Tal vez yo le recordaba que mi papá había tenido una vida, un amor antes de ella, y eso no le gustaba. De hecho, hacía más de 20 años que estaban juntos y nunca me sentí parte de esa familia. Para todo esto,
ya había pasado un año. Terminar el CBC en ese contexto había sido realmente todo un logro. Debía empezar a cursar el primer año en la facultad y me debatía entre volverme o encontrar con quién vivir en Buenos Aires y dejar así la casa de mi viejo. Siempre fui una persona creyente, siempre tuve fe en Dios y ya había dado señales de su intervención divina en otras ocasiones de mi vida. Le pedí un milagro. Necesitaba encontrar alguna compañera de departamento para poder mudarme. Ya había hablado con mi papá y pese a que no le había dicho toda la verdad de lo que vivía en su casa con su mujer, le había dejado claro que ya no quería vivir más con ellos. Encontraría un trabajo para ayudar con los gastos, haría los sacrificios que fueran necesarios para seguir estudiando, pero viviendo en otro lugar. Recuerdo que eran los primeros días de marzo. La calle Marcelo T. de Alvear estaba abarrotada de jóvenes estudiantes. Eran los comienzos de la cursada y se sentía la adrenalina de los primeros días en la Facultad de Ciencias Sociales. Yo estaba necesitando una compañera de departamento y pensé que al poner un cartelito en la pizarra del hall de entrada encontraría la candidata. Corría el año 1996, ni hablar de redes sociales. Toda la comunicación era interpersonal, mails, cartas o telefonía fija. Mi futuro pendía de un hilo. Necesitaba urgentemente resolver mi situación. En ese momento de desesperación, me entregué a Dios y a las fuerzas divinas que se movieran a mi favor y que me ayudaran. En otra ocasión puntual de mi vida, mis súplicas fueron escuchadas y mi destino dio el giro necesario y a mi favor. Cuando soltás y confiás es cuando los milagros suceden. Salí una tarde de cursar. Hacía realmente mucho calor. Me senté unos minutos en las escaleras de ingreso de la facultad. Me había comprado una gaseosa y estaba haciendo tiempo antes de volver a cursar la siguiente materia. Repentinamente sentí que alguien decía mi nombre. Venía desde la calle. Giré mi cabeza y ahí estaba ella, tan delgada, tan bella como la recordaba, con sus rizos dorados y una sonrisa dibujada en su cara. No podía creer que estaba frente a quién estaba. Lucía, o Lupe, como le decíamos en la escuela primaria. Ella y su familia estuvieron por un año en mi ciudad, cuando a su papá lo trasladaron desde la empresa en la que él trabajaba. Fue la nueva durante todo nuestro último año de primaria en la escuela Mariano Moreno. Llegó para revolucionar nuestro curso y se transformó rápidamente en una muy buena amiga. Luego, pasado el año, ella y toda su familia volvieron a su Chacabuco natal. Aunque durante los 5 años de secundaria mantuvimos cierto contacto, no nos volvimos a ver más. ¿Quién iba a decir que 7 años después nos encontraríamos en Capital y cursando la misma carrera, en distintas comisiones? Inmediatamente, luego de salir de la sorpresa de este encuentro, empezamos a contarnos sobre nuestra realidad, dónde vivíamos y con quién. En ese momento, le menciono que estaba buscando una compañera de departamento. Mágicamente, Lucía también buscaba lo mismo. Desde ese instante en adelante todo sucedió muy rápido. A las pocas semanas ya estábamos conviviendo en un mono ambiente a 5 cuadras de las Facultades Sociales, en la calle Jean Jaurès. Me fui de la casa de mi papá, y aunque para mi salud mental y emocional significó un alivio, también implicó comprobar que una vez más él no me eligiera, que prefería mirar para otro lado y no confrontar a su mujer por temor a perderla. Prefería perderme, y lo logró. Lo mágico de toda esta situación es descubrir lo fuerte y decidida que podía ser, que toda esa subestimación que incluso yo misma tenía sobre mi carácter caía por el suelo, viendo lo que había aguantado y no me habían vencido. Es una frase hecha, pero tan cierta: lo que no te mata, te fortalece.
Y yo me sentía invencible, dispuesta a enfrentarme por mi destino y mi futuro a la ciudad de la furia. Fin. Me permito darte un consejo. Sé la protagonista de tu propia narrativa. Escribí el guión de tu vida. Que nadie haga por vos las escenas difíciles, porque en ellas está la mayor sabiduría. Crecé, evolucioná y transformate, y hacé que al final de tu historia todo haya valido la pena. Te dejo unas preguntas para que vayas pensando. ¿Te has sentido no validada o validado por tu madre o por tu padre? ¿Qué dolor aún te resta sanar en esa relación con ellos? ¿Lo has hablado? ¿Lo has trabajado en terapia? ¿Cómo está tu niño interior? Recordá que en el camino de evolución, las respuestas están en nosotros mismos. Solo hay que hacer las preguntas correctas. Si esta historia te resonó, contame, escribime. Y si conoces a alguien que le pueda resonar, compartísela. Además, te invito a que me sigas en Luna Nueva Eventos _. Gracias y hasta un próximo episodio.